Muy buenos días, queridos amigos de Bien de Salud. Como verán, estamos bien acompañados con Fernando Perales. Él es psicomotivador, es amigo de la casa, nos ha dado muchos consejos sobre diversos temas y hoy vamos a hablar de un tema en especial que nos llama muchísimo la atención porque se da, no podríamos decir con mucha o poca frecuencia, se da en ciertas situaciones. Morir por pena, la muerte de pena precisamente. Así que vamos a desarrollar el tema con Fernando. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Muchas gracias, Gisela. Siempre es un gusto estar aquí en Bien de Salud. Gracias. Fernando, bueno, entendemos que parte de esta pena que viene a continuación del fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido o de ciertas circunstancias que nos pueden bajonear, se le llama duelo. Pero existe también la muerte por esa pena, por ese duelo, esa muerte a continuación. Podemos desarrollar el tema de pronto con apartados claros para que la gente entienda por qué suceden estas cosas, qué pasa dentro de nosotros. Bueno, en primer lugar es natural que exista una pena por la partida de un ser querido. Entonces se habla de un promedio de lo que se considera aproximadamente entre 2 a 6 meses el promedio de tiempo en que uno hace ese duelo, que vive la tristeza y permitir que esa tristeza se manifieste, no contenerla, ¿no? Entonces, el hecho de expresar la tristeza es dejar que las cosas sigan su curso. Pero cuando ya sobrepasa este tiempo, ya no se considera normal, se considera como algo ya de tipo patológico, por decirlo, ¿no? Como una depresión crónica de pronto. Pudiese desencadenarse. Lo que pasa es que la tristeza, cuando yo acostumbro a manifestarme, es bueno en el sentido de que me permite desahogarme, pero si lo hago repetitivo, se convierte como una especie de un programa. Me vuelvo como adicto a esa tristeza. Entonces, la idea es que progresivamente yo vaya viendo la manera de buscar elementos que me hagan sentir bien, que me hagan sentir agradable, pero en el momento en que yo tenga la tristeza, sí. O sea, dejarla pasar, como exacto, dice, ¿no? Que pase por nosotros, que se manifieste. Sí, hay un dicho que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción que yo puedo continuar con el sufrimiento, no. O sea, hay momentos que yo puedo sentir, como dice Edmundo Velasco, ¿no? El dolor, y efectivamente siento el dolor, pero una vez que yo ya experimento el dolor y suelto el dolor, la opción del sufrimiento, ¿la tomo o no la tomo? Sucede muchas veces, hablando, ¿no?, de la pérdida de un ser querido, en que no solamente sentimos la ausencia o recordamos de pronto con melancolía ciertos momentos, sino que hay una tendencia típica a decir, ay, yo debía haber hecho esto, cómo no le dediqué más tiempo, cómo no, por ejemplo, lo llevé a hacer sus controles de salud, ¿por qué no hice? Y eso es parte probablemente de ese sufrimiento que mencionamos, que Claro, es opcional. Del sentimiento de culpa, y cuando hay un sentimiento de culpa es como que yo tengo que pagar por aquello que no hice bien. Entonces cuando uno siente culpa, entonces hay como una especie de que yo te acompaño en aquello que yo no hice, inconscientemente uno va arrastrándose en esa depresión que lo pudiese consumir en una muerte también, ¿no? Es como una especie de que, mira, yo no hice esto por ti, yo quiero acompañarte y me voy contigo. Esa es una especie de alianza, ¿no es cierto? Pero hay que entender que la vida sigue su curso, el nacimiento y la muerte es parte de todo este proceso, ¿no? Y entender de que cada quien tiene su propio propósito, ¿no? Entonces, cuando yo tengo definido mi propósito de que tengo que continuar y que tengo muchas cosas por delante y por hacer, en realidad yo aparto ese objetivo de hacer una alianza con el ser querido que se fue. O sea, tomar conciencia de que si mi ser querido pudiese hablarme en estos momentos, ¿realmente qué quisiera? ¿Que yo también abandone la vida o que continúe con mis propósitos? ¿Qué realmente tú crees que sea posible? Por ejemplo, a través de una terapia gestal se puede hacer una dramatización en una técnica que se llama la silla vacía. Yo puedo representar en la silla vacía a mi ser querido y saber exactamente qué me puede decir mi ser querido. Yo estoy seguro que el ser querido quisiera que tú continúes viviendo, que tú continúes con tus proyectos y por lo tanto adelante. Esa es la mejor manera de poder hacer un verdadero reconocimiento a la persona que se fue. Y Fernando, ¿quiénes tienen más posibilidades, más potencial, si se puede decir de alguna manera, a tener esta muerte por pena? De pronto alguna persona que diagnosticadamente tenga una depresión o tenga tendencias maníaco-depresivas, ¿quiénes tienen más probabilidades de pronto de caer en esa depresión más crónica que podría llevarnos a consecuencias más terribles? Hay una frase que se utiliza mucho, una palabra que se utiliza, introyecto, ¿no? O sea, yo constantemente estoy conversando conmigo mismo, ¿no? Esa Entonces, voz que esa tenemos voz aquí interiormente. Entonces, la voz
de sentimiento de culpa es por tu culpa. Tú debiste haber hecho esto, tú debiste hacer lo otro. Entonces, cuando uno introyecta este tipo de diálogos, normalmente uno mismo, como se dice, acumulando piedras en su mochila y se va encorvando, se va deprimiendo, se va decayendo y se va abandonando, ¿no? Normalmente este tipo de introyectos vienen en la infancia, ¿no? Cuando de pronto nuestros padres o los mayores, ya ves qué hiciste, otra vez rompiste, eres un inútil, otra vez cometiste otro error, siempre metiendo la pata, cuando tú no. Entonces las constantes descalificaciones hacen de que se vayan fabricando en la mente este tipo de introyectos y se repiten a lo largo de toda nuestra vida. Entonces cuando ocurre un suceso desencadenante, por ejemplo, falleció un ser querido, comienzo a buscar ya como mecanismo automático de la mente las cosas que yo no hice y pude haber hecho. Entonces, como un escaneo mental. Exacto, ¿no? Inmediatamente rastreo algo que no salió bien, inmediatamente yo comienzo a procesar todos esos pensamientos que están ya grabados, los escaneo como tú bien los acabas de decir y los repito. Muy bien. Nosotros repetimos las mismas memorias todo el tiempo. ¿Y cuál sería el paso adecuado por este duelo, la recomendación adecuada para vivir el duelo sanamente? Porque algunos nos estacionamos más que otros, algunos tardamos más en recuperarnos. Vamos a ponerlo en dos contextos. Una persona que de pronto no tiene esos introyectos, cuando sucede la muerte de un ser querido, se sobrepone más fácilmente porque no tiene malos acompañantes. Kohlmeier dice, nunca está solo una persona que tiene buenos acompañantes. Esa persona que tiene malos acompañantes, de pronto no se da cuenta que tiene malos acompañantes. Claro. Entonces a veces necesita una sesión terapéutica. En ese caso, de pronto puede necesitar una persona que le ayude a darse cuenta de que estos pensamientos están haciendo su vida. Cuando se da cuenta de que esos pensamientos están haciendo su vida y que esos pensamientos no es él, sino que lo aprendió en algún momento de su vida, entonces aprendes ¿a qué? A separarte del pensamiento. Volverse un poco más objetivo de pronto en Sí. ciertos momentos, por lo menos en esta fase. Sí, entonces pueda que en un momento dado yo no pueda por mí mismo darme cuenta, pero de pronto una sesión terapéutica, en este caso la Gestalt, sí ayuda a darme cuenta. Te ordena. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con más recomendaciones para no morir de pena, para superar un duelo como tiene que ser, como un duelo propiamente hablando y luego continuando con nuestras vidas adelante con el grato recuerdo, por supuesto, de la persona que dejó de estar físicamente pero que nos sigue acompañando. Vamos a una pausa y volvemos.